Solo desde la neutralidad tendrás acceso al potencial que tu conciencia guarda para ti. Esta frase tiene un significado profundo y al mismo tiempo paradójico, porque estamos hablando de neutralidad en mitad de una existencia llena de polaridad. Y esta es la paradoja, porque de lo que estamos hablando es de abrir un portal. Es un portal que nos va a llevar hacia la paradoja del no tiempo, que contiene todos los tiempos. Ahora, en estos momentos de polaridad extrema, es el momento de, a través justamente de esta polaridad, usarla para encontrar desde la neutralidad el portal y la puerta de acceso hacia ese vacío del cual proviene la conciencia, y es a través de esta conciencia que vamos a tener acceso a un potencial inimaginable, a posibilidades por fin al alcance de este avatar humano que nos constituye y que hasta este momento no hemos estado a la altura de la alta tecnología de esta compleja biología. Esta propuesta que vamos a desarrollar a lo largo de una serie de vídeos que vamos a llamar la habilitación del eje en punto cero, o el eje de conciencia, vamos a explicarlo de manera un poco detenida porque tiene su complejidad, pero también tiene su lógica. Este punto tan importante de la neutralidad es algo que vamos a ser capaces de desarrollar a través del entrenamiento del observador neutro. En otros vídeos hemos hablado de este observador neutro, pero vamos ahora a poner un foco porque este tema del observador neutro y del eje de conciencia está lleno de sutilezas y es muy importante comprender la mecánica y la dinámica de todo esto, porque es un trabajo que vamos a hacer desde lo más orgánico, desde lo más físico, desde nuestra propia biología. Vamos a ir explorando qué significa esto del observador neutro para ir conectándonos paso a paso y de manera consciente hacia los planos más abstractos o sutiles, ¿no? Porque en el pasado este era un viaje que llamábamos iniciático y que tenía tintes de magia, esoterismo, espiritualidad, y era cuestión de fe. Pero ahora, queridos amigos, este portal, como digo, es un portal orgánico. Somos nosotros, a través de nuestra experiencia física, aquí en el plano de existencia, que vamos a ir abriendo, como digo, este portal de manera consciente, a través de habilitar un observador. Habilitar este observador neutro no significa ni más ni menos que tomar la elección y desde mi identidad, desde mi consciente, desde mi plano neurológico más consciente, desde mi mente, tomar la elección de observarme dentro de mi contexto, de observar a esta identidad que está siempre accionando y reaccionando. Reaccionamos de manera habitualmente inconsciente, reaccionamos desde los automatismos. Pero aquí una puntualización: los automatismos no son malos. Los automatismos hasta cierto punto son necesarios porque evidentemente no podemos estar siendo conscientes de absolutamente, por ejemplo, de los automatismos de mi organismo. No puedo estar pensando en respirar
todo el tiempo, ni en ordenar a mi corazón que lata todo el tiempo. Estos son automatismos naturales que naturalmente tienen su función, afortunadamente para nosotros, ¿no? Así como otro tipo de automatismos que también son necesarios para darnos cierto margen de maniobra y no tener que estar pensando en todo este tipo de cosas que nos impedirían realizar otro tipo de tareas, ¿no? Que necesitarán nuestra atención. Quiero decir con esto que hay cierto tipo de automatismos que son muy necesarios, pero llega un momento en que los automatismos nos operan a tal grado que lo que hacemos es acomodarnos dentro de los mismos. Y en este acomodamiento me relajo y termino por renunciar a la posibilidad y a la oportunidad que el salir de mi zona de confort me puede brindar. La existencia siempre nos va a estar brindando la oportunidad de aprender, de madurar, de expandirme, y la manera que tiene de hacerlo, la vida, la manera que tiene de hacer que yo madure es desafiándome desde mi zona de confort. Este desafío va a ser siempre tomado desde un plano físico, y aquí un aliado muy importante que nos va a estar indicando de una manera muy clara y determinante es nuestro cuerpo biológico. Nuestro cuerpo es un sistema muy complejo que es capaz de captar un montón de información de nuestro contexto, de todo lo que nos rodea, en un instante, en una situación determinada. A través de nuestro cuerpo somos capaces de leer una cantidad muy grande de información. La mayoría de esta información no pasa por la mente consciente, sino que es absorbida por nuestro inconsciente, lo cual no quiere decir que no quede registrado, queda registrado en modo oculto. Con esto quiero decir que realmente contamos con un aliado muy valioso que es el de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que habitualmente no sabemos comunicarnos con nuestro cuerpo. Aquí este observador neutro puede ser tremendamente útil, porque, como digo, el primer indicador de que estoy ante una frontera de mi propia estructura mental cuando reacciono. Cuando reacciono ante una situación, ya sea con miedo, con nerviosismo, impaciencia o con ira, etcétera, etcétera, quiere decir que ahí tengo un punto ciego, es decir, hay algo que no veo y que me hace reaccionar justamente porque los parámetros de mi configuración, porque mi neurología no es capaz de comprender o no es capaz de asumir o no es capaz de incluir y de integrar eso que está pasando porque no entra dentro de mi programa, es decir, porque no responde a la manera en que mi identidad entiende que debería responder. Por ejemplo, puede ser una manera de actuar de otra persona que no entra dentro de lo que yo considero que es correcto, y ahí reacciono. Eso es un límite de mi diseño, es un límite de mi neurología, de mis propios programas, ¿no? Y cuando algo de mi realidad no entra dentro de mis parámetros, es que reacciono y me polarizo. Bueno, pues en esta situación es la situación en la que el observador neutro es tremendamente útil. Una manera
como digo, de activar este observador neutro es comprender que yo dentro de mi identidad polarizada, es decir, de mi identidad que no está neutra, que está reactiva, puedo tener otra identidad y la puedo tener porque ya sabemos que tenemos distintos planos de conciencia y o de frecuencia. Poseemos, y eso es simultáneo, dentro de nuestro ser tenemos distintos niveles, distintos estados de conciencia. Y dentro de mi tiempo lineal físico puedo conectarme a un tiempo no lineal. Pero solo podré hacerlo si soy capaz de activar este observador neutro. Puedo conectarme desde ese observador neutro con un tiempo no lineal, que es ese otro aspecto de mí que me va a conectar con mi eje de conciencia. Esa conciencia es ese otro aspecto de mí abstracto que existe fuera de el no tiempo. Y esto, queridos amigos, esto es un entrenamiento que primero pasa por una comprensión mental, pero luego, una vez tomada la elección de poner esta comprensión en práctica, es un entrenamiento que va a hacer que vayamos integrando esta aparente paradoja de empezar desde el tiempo lineal a conectarnos con un tiempo no lineal. Este tiempo no lineal, como digo, nos va a conectar con un eje de conciencia. Una vez activado este eje de conciencia, esto lo que nos va a procurar es una estabilidad. Nos va a procurar una estabilidad desde un no tiempo que paradójicamente contiene todos los tiempos. ¿Y todo esto para qué? Solo cuando soy capaz de observar mi polaridad, mi reacción, mi reactividad desde una neutralidad, es que voy a estar en disposición de informar a esa conciencia fuera del tiempo que tiene, como digo, acceso a todos los tiempos. Y cuando hablo de todos los tiempos, estoy hablando de que esa conciencia, justamente porque está fuera del tiempo y tiene acceso a todos los tiempos, tiene acceso a toda la información de todas mis posibilidades y de todos mis potenciales. En realidad es simplemente una disponibilidad de observarme dentro de mi polaridad desde una neutralidad. Es una elección, porque una cosa muy importante es que justamente ahora está todo tremendamente polarizado, justamente para que veamos todo el margen de error en el cual nos hemos estado moviendo hasta ahora. Se abre, como decía al principio del vídeo, un portal, y es un portal que nos abre a otro paradigma. Y la paradoja es que en esta 3D en la que todavía nos estamos moviendo, pero estamos intermitentemente ingresando hacia otras dimensiones de un mayor rango de frecuencia. Pero esto es un trabajo que vamos a tener que hacer desde la conciencia, porque como digo, aquí el mago, el maestro, el guía, el santo, todos esos papeles que antes los delegábamos en todas estas entidades, en estos tiempos el desafío, este guante que nos arroja la realidad, es un guante que tenemos que recoger nosotros. Nosotros vamos a ser en este cambio de paradigma los magos, porque es necesario que
lo hagamos desde la conciencia, desde nuestra propia conciencia. Y aquí no hay truco, aquí no hay magia, aquí no hay espiritualidad incomprensible. Esto es un viaje que lo vamos a hacer, digamos, de manera inversa a como lo hemos venido haciendo anteriormente. Anteriormente era un viaje que hacíamos hacia arriba, hacia el cielo, y ahí nos quedábamos flotando con un montón de información que luego aquí en la Tierra realmente no ha servido para hacer cambios verdaderos. Por eso ahora el cambio de paradigma es, tal y como yo lo percibo y como lo estoy experimentando, es todo lo contrario. Lo vamos a hacer desde abajo, desde tierra, desde la biología, de la forma más orgánica, es que vamos a pararnos en ese observador neutro, activando como una especie de lo que podríamos llamar un ojo biológico, porque sería empezar a comunicarnos con el cuerpo, con el cuerpo, este inconsciente biológico, que ya sabemos que cuando empieza a lanzarnos mensajes en forma de sensación, más o menos puede ser suave, simples sensaciones, agradables o desagradables, o puede ser más contundente cuando cuando venimos de un modo muy inconsciente y muy automático, finalmente se puede manifestar como dolor o enfermedad. Es empezar a comunicarnos con el cuerpo, porque el cuerpo nos está hablando de nuestros puntos ciegos. Poner la atención desde este observador neutro cuando estoy en modo reactivo, y puede servir también, ¿no?, para comunicarnos desde un dolor físico, una molestia física, activar este observador neutro, sabiendo que mi cuerpo está buscando un balance porque previamente yo no fui capaz de gestionar una situación conscientemente. Es decir, que tengo un punto ciego. No necesitamos saber de entrada cuál es el punto ciego, porque si está ciego no lo veo, obviamente, ¿no? Pero para eso vamos a activar el observador neutro. Y el observador neutro es simplemente una disponibilidad de observarme dónde estoy dentro de mi territorio respecto de mi propia biología, respecto de mi propio cuerpo. Y ahí vamos a empezar a comunicarnos con nuestras propias células, nuestras propias moléculas, nuestros propios átomos. Porque esto es un viaje interno, interior, es de observarme hacia adentro, hacia lo micro. Y fijaros que hablo de átomo, y el átomo es una partícula muy pequeña con un núcleo rodeado de vacío, alrededor del cual gira electrones. Y el electrón es una chispa, es luz, que carga con una información a la partícula. Fijaros, es un viaje muy profundo hacia lo interno, hacia lo micro, porque en este viaje de conciencia hacia lo que me mueve desde dentro es que vamos a empezar a conectar con algo que es cuántico y que es intrínseco a nuestra propia naturaleza. Y eso es algo que está estructurado desde nuestra propia biología. El empezar a movernos dentro de una conciencia cuántica significa vamos a empezar a movernos y a comprender la naturaleza multidimensional que nos constituye y que constituye el universo. Y este es un viaje que lo podemos hacer absolutamente todos desde la propia experiencia de nuestra vida cotidiana. La buena noticia es que no necesitamos ser científicos ni expertos en toda esta temática
de la física cuántica, simplemente sí nos puede ayudar a tener unas nociones básicas, pero es un viaje de conciencia, porque la conciencia es aquello que abre el tiempo. ¿Por qué la conciencia abre el tiempo? El tiempo es una dimensión que se fabrica la conciencia porque desde su lugar de origen, que no existe el tiempo, no puede expandirse. Entonces la conciencia se fabrica un tiempo dentro de un espacio para generar proceso de experiencia. La experiencia es un proceso que necesita tiempo lineal para expandirse en múltiples líneas temporales, en múltiples experiencias espacio-temporales. Y es así como la conciencia se expande. Entonces resulta que de lo que se trata la existencia es de una apertura espacio-temporal que activa una conciencia desde un no tiempo. Es una paradoja que todavía desde esta dimensión tan lineal cuesta comprender, ¿no? Porque es como intentar enseñar a un ser de dos dimensiones que solo comprende la dimensión largo y ancho, es como intentar explicarle qué significa la profundidad, ¿no? Esto es algo parecido, pero es algo que vamos a empezar a comprender en el momento en que activemos este portal de conexión dimensional que es el observador neutro. El observador neutro va a estar conectándonos en el plano más lineal con el plano no lineal. Es un portal en el que la identidad va a empezar a generar una membrana de conciencia. Lo que vamos a hacer a través de este observador neutro es a empezar a generar una membrana de conciencia. ¿Qué significa una membrana de conciencia? Significa que nuestra identidad va a empezar a darse cuenta desde su limitación, desde su polaridad, va a empezar a ser capaz de usar esa polaridad, usar ese margen de error, usar ese límite de mi propio diseño para darme cuenta de ese punto ciego que me tenía en modo bloqueo, en modo bucle, repitiendo siempre el mismo tipo de conflicto. Para eso sirve el observador neutro. Una cosa muy importante es que en este punto la identidad tiene que ponerse en modo humilde. ¿Por qué? Porque una tendencia natural y automática es la de pensar que soy yo, es a través de mi mente que voy a solucionar el conflicto o el problema. Esto es un cambio bastante radical en el modo de funcionar hasta ahora, porque hasta ahora hemos creído que el conflicto tenía que solucionarlo yo desde mi mente consciente. Si yo estoy en un problema durante mucho tiempo, llevo en un problema mucho tiempo y además se me está repitiendo el mismo tipo de conflicto durante mucho tiempo, quiere decir que en mi mente no está capacitada para resolver el problema, porque está dentro de un bucle, porque tiene un punto ciego que no es capaz de trascender. La manera de trascenderlo es activar el observador neutro. Este observador neutro me va a dar la posibilidad de conectarme dentro de un eje de conciencia que primero me va a dar una estabilidad dentro de mi polaridad. Quiero decir que por un lado voy a estar preocupada y por otro lado voy a estar en un eje de estabilidad. Eso es lo que me va a procurar este observador neutro y el ir desarrollando este eje de conciencia. Voy a ser capaz de estar dentro de un movimiento, dentro de una vulnerabilidad y de una inestabilidad
paradójicamente voy a sentirme sostenida, voy a sentirme estable. Es una paradoja, pero es así. Esto es una de las funciones que nos va a dar el empezar a activar este eje de conciencia en modo neutro, en punto cero. Y esto está muy bien porque empezamos a funcionar neurológicamente de otra manera. Nuestra mente ya no busca respuestas desde la linealidad, sino desde la no linealidad. Y aquí viene algo muy importante, y es que tenemos que comprender que a partir de este momento, a partir de activar este observador neutro dentro del eje en punto cero, tenemos que comprender que empieza un proceso. Porque lo que hacemos a través de la observación de la carga es informar, hacemos como una especie de informe desde nuestro eje de conciencia neutro, desde el observador neutro, y hacemos un informe hacia ese aspecto de nuestra conciencia que tiene toda la información. Estamos accesando a través de este portal que abre nuestro observador neutro dentro de un eje de conciencia. En punto cero estamos activando una puerta hacia el no tiempo, hacia un aspecto nuestro que habita en un no tiempo. Y es aquí donde conectamos con un campo de información donde están todas las respuestas. Y es aquí donde se van a cocinar y a habilitar la respuesta justa que necesito para salir de ese bucle y para que ese punto ciego se convierta en un punto lúcido. Permitir el proceso significa darme tiempo lineal, porque si bien en los planos de conciencia abstractos el movimiento es instantáneo, es muy rápido, en los planos lineales, aquí en esta 3D, vamos a necesitar más tiempo en términos concretos. Entonces, por eso digo que tenemos que empezar a funcionar de una manera, la identidad tiene que volverse más humilde y además paciente, porque necesitamos un proceso. El proceso se va a implementar tanto en la vigilia como en las horas de sueño. Durante el sueño, nuestro inconsciente se va a estar actualizando, conectándose a otras bandas de conciencia durante el sueño, y durante la vigilia también vamos a estar permitiendo el proceso de manera consciente. Y en este punto es muy importante comprender que no es algo que vamos a estar haciendo desde la mente consciente, porque la mente consciente está muy limitada, solo puede responder desde sus programas previamente instalados. Y lo que estamos haciendo con este proceso es desinstalar los programas que quedaron obsoletos, por eso reacciono y por eso digamos que colapso en un momento determinado, porque mis programas quedaron cortos, quedaron obsoletos. Este proceso lo que va a hacer es que me va a actualizar. Y en esta actualización ocurre un proceso de instalación de nuevos programas, pero la instalación de nueva información más amplia que me va a hacer darme cuenta de dónde viene el error, de dónde el por qué estaba yo trabada siempre en ese tipo de conflicto, y eso es un darme cuenta. En un momento determinado del proceso me voy a dar cuenta, voy a saber el por qué me ocurría lo que me ocurría y el para qué. Y en esta instancia voy a tener acceso a un nuevo paquete de información dentro de mi campo.
Este es el portal que estamos activando de manera consciente, que nos va a dar acceso a nueva información mucho más, de mucho más alcance y en coherencia con el campo vibratorio que en el nuevo paradigma que ya se está viniendo es necesario instalar. Y lo vamos a hacer entre todos. Obviamente no lo va a hacer todo el mundo, y obviamente todo el mundo no lo va a hacer de este modo. Cada uno lo va a hacer a su manera y todo es correcto siempre y cuando sea una manera, siempre que esté en coherencia con el propio propósito de conciencia de cada persona. Elegir transitar este cambio de paradigma desde este lugar del observador neutro, desde luego va a exigir una gran dosis de integridad personal, porque en este proceso, desde luego, no sirve el autoengaño, no tiene ningún sentido y obviamente también va a exigir una gran dosis de honestidad personal. Pero por propia experiencia puedo decir que es un desafío realmente maravilloso, porque es empezar a comprender que el humano ya no es tan protagonista. El humano es simplemente un vehículo de algo muy grande, es un vehículo de la conciencia y es empezar a refuncionalizar este diseño humano y hacerlo por fin funcional para la conciencia. Activar este observador neutro y empezar a funcionar dentro de este eje de conciencia es una aventura extraordinaria, porque lo que estamos aprendiendo a hacer con esta práctica, que finalmente es un estado del ser, te lleva a un estado diferente, es un estado de conexión, que si bien no puede ser permanente obviamente, pero sí es verdad que neurológicamente empezamos a funcionar de otra manera, empezamos a conectar otras neuronas distintas de las que nos venían operando hasta ahora, que tenían que ver con programas limitantes y que eran una interferencia. La paradoja es que vamos a utilizar ahora toda esa interferencia, todos esos puntos ciegos, para que se conviertan en puntos lúcidos, en respuestas. Soy consciente de que quizá alguno de estos conceptos pueda resultar todavía para alguien como demasiado abstracto. Es por eso que pongo a vuestra disposición un espacio de consulta de dudas o de acompañamiento en un proceso personal, ¿no? Cualquier tipo de proceso personal o de conflictiva, sea de salud o sea de relaciones o sea personal, ¿no? De proceso interno, de cualquier tipo de problema, en la aplicación de todo este desarrollo tan interesante. Aprender a aplicar toda esta metodología, por llamarlo de alguna manera, realmente lo cambia todo. Lo puedo decir por propia experiencia, es empezar a funcionar desde otro lugar, un lugar de conexión con la conciencia del ser. Voy a poner en la descripción del vídeo un enlace de contacto para las personas interesadas en este desarrollo, ¿no? Y en su aplicación, porque lo más interesante es que es de una aplicación concreta e inmediata a tu vida cotidiana, ¿no? Y podemos hacerlo con ejercicios concretos y con prácticas concretas que nos pueden ir ayudando a integrar todo esto, que en principio puede sonar quizá algo abstracto, pero que de lo que se trata es de empezar a integrar desde la propia biología todo esto que hasta ahora ha resultado tan abstracto, para poco a poco ir cambiando la percepción y ampliando la perspectiva, y aquello que antes me resultaba
inabordable y me desbordaba, pues tras la aplicación de este observador neutro y de permitirme el proceso, veréis que el cambio no es tanto el cambio de la situación, que también puede cambiar la situación, sino el cómo yo percibo la situación y el cómo me afecta. Finalmente es un cambio de paradigma, es un camino que lo hacemos cada uno desde nuestra particularidad. Es la posibilidad de abrir el portal hacia un cambio de paradigma. Es empezar a habilitar esa neutralidad para tener acceso a un potencial muy grande, lo cual quiero apuntar, esto es importante también, no quiere decir que vamos a estar viviendo neutros, en modo neutro, de manera que nada me afecte. No, las cosas en las distintas eventualidades de nuestra vida nos van a seguir afectando. Nos van a seguir afectando porque seguimos viviendo desde una polaridad que es aquello que da movimiento. La polaridad es aquello que da movimiento a mi vida. Necesitamos siempre tener un polo positivo y un polo negativo para que haya un intercambio y una carga. Si no hay carga, no hay chispa y no hay vida. Entonces vamos a seguir reaccionando y vamos a seguir viviendo desde una polaridad. Pero sí es cierto que va a ser en la medida en que vayamos ingresando hacia el nuevo cambio de paradigma, la polaridad, si en la 3D era una polaridad que nos finalmente lleva a la autodestrucción, porque es lo que está pasando, en el nuevo paradigma de quinta dimensión, va a ser una polaridad que vamos a empezar a vivirla desde otro lugar. No tanto desde la competencia y la lucha, va a ser usada como un aporte para completarme, para complementarme. Es decir, que vamos a empezar a ver al otro no tanto como un enemigo, sino como alguien que me puede enriquecer, como alguien que me puede aportar y que me puede completar. Vamos a empezar a funcionar como sociedad, no tanto desde la competencia y desde la lucha, sino vamos a empezar a comprender que es más interesante y más inteligente establecer relaciones de colaboración y empezar a madurar sistemas de comunicación que nos lleven hacia la colaboración, porque en esa colaboración es que nos vamos a expandir enormemente, exponencialmente. Bueno, nada más. Permitiros compartir dudas, preguntas en la caja de comentarios y no obstante os recuerdo que tengo un espacio de consulta para profundizar hasta donde necesitéis sobre este tema tan importante y tan interesante. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.